Camilo, ¿algo que usted quiera añadir o preguntar a la semana pasada? A las preguntas de la semana pasada. Hello, hello. Yo creo que las preguntas se hicieron y las demás eran muy personales y se decidió que cada persona era a nivel personal la hiciera. Ok, no, le estaba preguntando por si quería añadir algo, quitar algo, aclarar algo, lo que fuera. Pero está bien, perfecto. Perdóname el apuro, fue que me fui a hacer la rutina de ejercicio que se supone que haga por la condición y me tomó un poquito más de tiempo de que yo esperaba. Así que todavía estoy sudado, pero por encima. Tranquilo, Pedro, bienvenido. El tema que nos toca esta noche realmente es un tema que en la misma teología se debate un zafacón. Esta es la sesión número 3 del libro. Y se debate porque mucha gente lo ve como algo individual y la gran mayoría de los teólogos ven el tema de la soberanía de Dios como algo que se hace junto con la providencia y en otros sectores. Así que no únicamente se habla de la soberanía solamente, pero se habla de la provisión de Dios y dentro de la provisión, ahí entonces la mayor parte de los libros de teología encajan la soberanía de Dios. Las preguntas, creo que vamos a terminar con más preguntas de las que vamos a empezar, pero apúntenla para que se la hagan al Señor cuando lleguemos al cielo. ¿Está bien? Compromiso. Mientras tanto, nos vamos con la respuesta tuya. Eso es tener fe, Pablo. Dice la introducción. Dejar qué pasa aquí, que yo no me veo como de costumbre. Gallery view, this is it. Okay, that's supposed to be it. Dice, sesión 3 y siempre empieza con una pregunta, ¿cómo trabajan juntos el plan de Dios y las acciones humanas? El Dios soberano obra a través de las decisiones libres de la humanidad. Y ahí donde está el conflicto más grande de todo esto. Pero vamos a llegar poco a poco. Y tenemos ¿cuánto tiempo, pastor? Como un mes para discutirlo. Dice los cristianos. Que se tomaría todo un año. Por lo menos el manual completo, la colección completa es un año. Bueno, dice introducción. Y los cristianos creemos que Dios está en control de todo. Creo que eso no tenemos la menor duda. Creo que en ocasiones cometemos un grave error, o un gran error, no grave, pero decimos, Señor, toma control. No, yo no creo que debemos decirle que tome control. Él tiene control. Él tiene el control absoluto de todo. Quizá la oración la podemos tweak it, cambiarla un poquito aquí y allá. Dice, pero también afirmamos que los seres humanos toman sus propias decisiones, y ahí es donde viene la situación. Pero pueden ambas ser verdad. Al pensar en esto, parecería que debemos elegir entre una humanidad libre o un Dios que gobierna marionetas. Porque si fuera que nosotros no pudiéramos tomar decisiones o que estuvieran tomadas ya por nosotros, perdónenme que me estoy secando, pero sería imposible dar la clase con todo el sudor en la cara. Si es que ya están todas totalmente tomadas por nosotros, pues estaríamos haciendo el papel realmente de marionetas, y eso no es lo que el Señor creó. Creó a un hombre, una mujer a su imagen y semejanza. Dice, la Biblia enseña que no es necesario elegir entre estas alternativas. Como cristianos, creemos que Dios obra sobradamente a través de las decisiones libres de la humanidad. Y usted me dice, pero Pedro, ¿no me dijiste ahorita que las decisiones pueden chocar con las decisiones del Señor? Vamos a seguir. Descubramos más al respecto mientras estudiamos la relación entre el plan de Dios y las acciones humanas. Dios está en absoluto control sobre todas las cosas. Dijimos que no hay duda de eso. A esto nos referimos cuando afirmamos que Dios es soberano. La Escritura expresa que esa soberanía, la autoridad de Dios, es absoluta. Él no se sorprende con nada que hagamos y Él guía todo
para hacer exactamente lo que Él quiere. Y si usted está leyendo y está ya empezando a hilar fino, mire lo que le estoy diciendo. La Escritura expresa que esa soberanía, la autoridad de Dios es absoluta, no hay duda. Él no se sorprende con nada que hagamos. ¿Se acuerda de la conversación de la semana pasada? La buena pregunta que hizo Pablo al final. Él no se sorprendió con que Adán y Eva pecaran. Ya estaba en el plan. Dice, Él no se sorprende con nada que hagamos y Él guía todo para hacer exactamente lo que Él quiere. O sea que querría Él, habrá querido Él que Adán y Eva pecaran de esa manera. Bueno, quizá no, pero cuando los creó, dijo, mira, esto va a pasar. Okay, quiero hacer esto, lo voy a hacer, esa es mi voluntad, lo voy a hacer, pero realmente van a fallar. Ahora van a fallar, pero yo tengo otro plan, ¿verdad? Yo tengo otro plan para enviar a mi hijo. Seguimos. Dice, los planes de Dios para el mundo no pueden ser desafiados ni evitados. O sea, que lo que está escrito, está escrito. Lo que Dios dice que pasará, siempre pasará. Me anticipo un montón, me anticipo mucho, porque es una pregunta que me hice leyendo el primer volumen del libro de Tozer. Sin embargo, la soberanía está en el segundo, pero en algunos, no me acuerdo en cuál fue, que estábamos hablando y hacía una gran pregunta. Y entonces uno dice, pero, o sea, entiendo realmente la cruz. Entiendo el sacrificio de la cruz con la capacidad que uno pueda tener para entenderlo como tal, o lo entendemos someramente, lo entendemos por encima. Y lo entendemos a lo mejor y lo acomodamos a nuestra conveniencia, sin entender obviamente la profundidad que hay. O sea que ya había un plan. Y lo que Dios dice pasará, siempre va a pasar. Dice entonces, la palabra también sostiene que los seres humanos toman decisiones reales. No somos marionetas, ¿no? No somos marionetas, tomamos decisiones reales, claro. El Señor nos dio una mente con unas limitaciones, pero tenemos una mente bastante amplia. Dice, todos hacemos selecciones triviales y decisiones morales día con día. Fíjese lo que le está diciendo. Hacemos decisiones triviales, quiere decir que no tienen la relevancia y la importancia que puede tener la decisión de la cruz. Jamás. Que no va a ser la decisión de a quién envío. Jamás. Trivialidades, sí. ¿Qué voy a almorzar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? Decisiones que no tienen unas consecuencias a largo plazo. Posiblemente, ¿no? A lo mejor se viste mal y sí las tiene. Pero son trivialidades comparadas con otro tipo de decisiones. Ahora tomamos decisiones morales. Y esa palabra siempre la subrayo en la teología. Porque cuando hablamos de moralidad, hablamos de justicia, hablamos de rectitud, hablamos de todas las cosas que nosotros podemos hacer dentro de la justicia de Dios y caer dentro de eso que se llama, bueno, valga la redundancia, moralidad, pero justicia, rectitud. Y en esa parte es que nosotros creamos separación con Dios. Y esa separación usualmente viene en nuestras actividades morales del día. Ahí es donde nosotros nos separamos bastante del Señor. Y dice, aunque parecería que la soberanía de Dios contradice nuestra habilidad de tomar decisiones relevantes, la Biblia dice que ambas cosas son verdad. Claro, Él no hizo títeres. Él nos dio la oportunidad de nosotros seleccionar. Ahora, también nos dio la oportunidad de que nosotros escogiéramos. Y ahí es donde está, donde estriba, dirían los muchachos en Puerto Rico, el truco. De nosotros escoger lo correcto versus lo incorrecto. Escoge el camino del bien, ¿verdad? Te sugiero, te invito a que escojas el camino del bien y no del mal. Así que sí se nos da para escoger, pero dentro de la moralidad de Dios. Somos agentes, perdóname que me perdí un momento, habilidad relevante de que ambas.
me voy a repetir quizá, aunque parecería que la soberanía de Dios contradice nuestra habilidad de tomar decisiones relevantes, la Biblia dice que ambas cosas son verdad. De hecho, sostiene que el plan de Dios avanza a través de las decisiones humanas. Somos agentes morales que toman decisiones libres. Yo quiero que usted le ponga una raya a esa oración. Somos agentes morales, porque tomamos decisiones morales que son las que nos separan o las que nos unen al Señor. Si nosotros hablamos de la justicia de Dios y de la moralidad que envuelve, la rectitud que envuelve en esa toma de decisiones para que Él nos pueda dar su misericordia, que nos pueda abrazar con su justicia, debemos estar tomando decisiones moralmente correctas. Así que somos agentes morales. Por eso la oración anterior dice, sostiene que el plan de Dios avanza a través de las decisiones humanas. Claro, pero son decisiones porque somos agentes morales que tomamos decisiones libres. Todo lo que hacemos es lo que queremos hacer y también somos parte del plan de Dios. Así que el plan de Dios se lo estableció desde antes de la fundación de la tierra, cierto. Que nosotros podemos tomar decisiones, cierto. Que nosotros tomamos decisiones que nos perjudican o que nos benefician, cierto. Que todas están escritas hasta cierto punto, también. Ahora, que somos marionetas, no, porque tenemos la oportunidad de nosotros cambiar una decisión u otra. ¿Okay? Dice, la relación entre el plan de Dios y las acciones humanas es un tema difícil de entender. En última instancia, es un misterio y debemos aceptarlo y abrazarlo como tal. Por eso le dije que las dudas que tenga, haga una notita y cuando lleguemos al cielo, las preguntamos. Dice, es una verdad que es demasiado grande como para que nosotros la captemos por completo, sin insultos, pero hay cosas que nuestra capacidad no la alcanza. Dentro de la infinitud de Dios y de su pensamiento infinito, y en este caso soberano, no llegamos ahí. Dice, es una verdad que es demasiado grande como para que nosotros la captemos por completo, pero aunque puede ser difícil y confusa e incluso frustrante, esta doctrina también nos da esperanza. Dios está obrando todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y por ahí hay algo que en teología se habla bastante, mucho más profundo de lo que usted pueda pensar, de aquello de Romanos capítulo 8, versículo 28, de los que aman al Señor, todas las cosas operan para bien, eso es a los que son llamados, ¿verdad? Pero hay una cadena y hay una serie de eventos que cuando Pablo hace la pregunta, ¿y qué diremos? ¿Verdad? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay una serie de eventos y de preguntas que se siguen contestando, que es donde entra la providencia de Dios. Y entonces contesta esto a quienes aman al Señor. Sí, todas las cosas van a obrar para bien. Claro, porque Él nos da de su justicia, de su providencia, de su misericordia, para que todas las cosas que nosotros podamos hacer, las hagamos para bien. Ahora, eso es sí, ¿verdad? A los que aman a Dios, pero a los que son llamados uno y otros, y oramos dentro del plan de justicia de Dios. Dice, podemos confiar en que ninguna de las decisiones de los seres humanos, incluso las pecaminosas, jamás detendrá a Dios de hacer el bien que siempre tuvo planeado. Yo entiendo que el Señor tiene un pueblo que llamó, pero también Jesús dijo en un momento dado que Él no va a rechazar a aquel que lo acepte, ¿verdad? Si alguien se acerca a Él, no lo va a rechazar. Vamos a entrar un momentito, si ustedes me permiten, antes de entrar al libro, a la página 34. Vamos a ir al libro de Tozer, Los Atributos de Dios, el segundo volumen. El que lo tenga puede ir a la página 140. Y miramos por encima, sin entrar tan de lleno. Pero
nos da unas definiciones y nos dice unas cosas que creo que las conocemos, las sabemos, pero no es malo repasarlas. Decir que Dios es soberano es decir que Él es supremo sobre todas las cosas, que no hay nadie por encima de Él, que Él es el Señor absoluto sobre la creación. No creo que tengamos absolutamente ninguna duda sobre eso. Es decir, que su señorío sobre la creación significa que no hay nada fuera de su control, nada que Dios no haya previsto y planeado. Significa que aún la ira del hombre, en última instancia, alabará a Dios y Él reprimirá el resto de las iras. Fíjese qué interesante. La ira de Dios, la ira del hombre, perdón, en última instancia alabará a Dios. Significa que cada criatura en la tierra, en el cielo y en el infierno finalmente doblará la rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La soberanía de Dios lógicamente implica su absoluta libertad para hacer todo lo que quiera. Por supuesto, y no voy a entrar en todas las consideraciones del libro, pero Dios no puede mentir. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿no? No puede mentir. Eso va contra de sus características. Pues entonces es algo que Dios no puede hacer. Vamos a decir que no quiere hacer, vamos a decir que no puede hacer. Cualquiera de las dos aplica, de verdad. Y hay otra serie de cosas que no las va a hacer porque no va el carácter de él. Dice, por lo tanto, es necio pensar que Dios puede hacer cualquier cosa, pero es bíblico decir que Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Dios es absolutamente libre. Nadie puede obligarlo, nadie lo puede estorbar, nadie lo puede detener. Dios tiene libertad para hacer como le plazca, siempre, en todo lugar y por siempre. La soberanía de Dios significa que si en este vasto mundo de pecadores hay alguien que debería estar tranquilo y con paz en un tiempo como este, deberían ser los cristianos. No deberíamos estar bajo la carga de la aprensión y la preocupación porque somos hijos de un Dios que es siempre libre de hacer como le plazca. No hay ni cuerda, ni cadena, ni estorbo sobre él porque él es absolutamente libre y soberano. Dios es libre para llevar a término sus propósitos eternos. Y por aquí hay una serie de cositas, además, que los invito a que tengan, si tienen la oportunidad, vayan sobre ese material porque es sencillo, pero nos da una base sólida para entrar en lo que es la soberanía de Dios desde un punto de vista relativamente sencillo. Teológico, pero sencillo. Regresamos al libro. Dice, Dios es soberano sobre todas las cosas. La Biblia presenta a Dios como el soberano absoluto. Él es rey y todo lo que existe se sujeta a sus órdenes. Los salmistas expresan esto al decir que todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y eso lo dice así mismo, literalmente, el Salmo 135, versículo 6 y el Salmo 115, versículo 3. Esto incluye que todo reino en la tierra, según dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, cada pequeño animal, según Mateo 10, 29, e incluso aquello que llamaríamos suerte, Proverbios 16, 33, se somete a su voluntad. Todo, grande o pequeño, está bajo la autoridad del solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, como le escribió Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 15. No obstante, la soberanía de Dios no es solo algo externo, importante, no es externo solamente. Él gobierna en el corazón de todo ser humano. Esto, por supuesto, resulta algo chocante, pero es lo que la Escritura afirma. Y entonces cita Proverbios capítulo 21, versículo 1, principalmente dice aquí, porque el 2 no lo cita.
Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Fíjese lo que dice, como los repartimientos del agua. Como eso está un poquito nebuloso, siempre es bueno verlo en varias versiones. Yo lo busqué y se lo voy a leer en varias versiones para que usted vea lo que le quiere decir el salmista. Estamos en Proverbios, perdón, ¿verdad? Proverbios 21. Dije salmista y no es Salmos, es Proverbios 21, versículos 1 y 2. ¿no? Versículos 1 y 2. Usted tiene ahí la Reina Valera 1960. Vamos a leer lo que dice la nueva versión interna, la nueva traducción viviente. Dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde él quiere. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Así que dice que es como un arroyo que él lo guía. La nueva versión internacional dice, en las manos del Señor está el corazón del rey. Son como un río. Siguen el curso que el Señor les ha trazado. O sea, el rey es rey. Y valga la redundancia, el rey es rey. Sin embargo, en algún sentido, no tiene todo el poder decisional porque Dios está en control sobre el rey. Tiene total autoridad sobre el rey. Cualquier rey, cualquier reino, no importa. Así que hablando de la soberanía, lo que le quiero decir es que no importa qué rey es, porque nuestro rey es rey de reyes y señor de señores. Sigue diciendo, si bien esto se refiere a los gobernantes, sería absurdo afirmar que Dios solo es soberano en sus corazones y no en los de la gente común. Esta enseñanza se reafirma cuando Pablo expresa que el Señor encamina nuestros corazones en la santificación. Creo que esa está clara, no creo que tengamos que buscar una expresión más clara que esa. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre la soberanía? ¿Alguien quiere levantar la mano, hacer algún comentario? Todos Hermano estamos. Pedro, es que lo podemos mirar en una analogía muy sencilla. Diga usted. Él es el pastor de pastores de nuestras almas Sí, señor. y Él es como guiándonos por el camino. Él de pronto va enderezando a una que se va torciendo, la otra que se va por otro lado, pero hay un propósito y es de llevar ese rebaño a buenos pastos, como lo dice el Salmo 23. Me llama la atención que muchas veces que puede producir esa controversia de que si somos títeres o no, y es que en el fondo, de acuerdo al propósito que Dios tenga en cada uno de nosotros, se va a cumplir. Y eso lo vemos como lo dice en Filipenses 2, versículo 13, porque dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros miramos esta porción de la palabra, pues, prácticamente estamos viendo es que muchas de las cosas son para dirigirnos a ese, como tú lo acabas de expresar, primero que todo un camino de santificación, un camino que a través de la misma palabra que nos va limpiando poco a poco para llevarnos a esa santificación. El propósito de Dios, es precisamente la salvación de las almas. Y nosotros tenemos que entender que si Dios nos ha dado libre albedrío, nos dio, como dice en Génesis, también el poder de tener dominio sobre la creación, enseñorearnos de la creación, pero como lo dice en Deuteronomio, Él nos está diciendo, bueno, escoge entre el bien y el mal. Tú ya lo expresaste espectacularmente cuando hablas de que somos agentes morales y que esa parte de la moralidad va a tener mucho que ver con el propósito de Dios, porque a usted no se le va a escapar a Dios. Como dice, Dios al que ama lo disciplina o lo castiga o lo azota, como dice en Hebreos. Pero yo sí les digo a mis hermanos que
en el fondo, todo lo que nos pase a cada uno de nosotros tiene mucho que ver con el obrar de Dios en el corazón de nosotros. Camilo, gracias. Mejor expresado no puede estar. El conflicto mayor viene cuando hablemos un poquito de la próxima página. Pedro, Es cuando hablemos quizás del libre albedrío. Gilberto, ¿me quieres decir algo? sí, no, bueno, aportar una observación, Sí, cómo no. que tal es la soberanía de Dios que a veces mucha gente no entiende, ¿no? Pero llega, es tan extensa y que él es soberano en todo, inclusive el diablo le tiene que pedir permiso, o sea, el diablo no puede Sí, hacer lo que le da la gana tampoco. correcto. El Señor es el que se lo permite, ¿no? Y Yep. hay muchos pasajes en la Biblia que lo describen, ¿no? Ujú. Entonces, tendemos a pensar que el diablo anda suelto queriendo hacer lo que le da la gana, y no es así tampoco. Porque Dios es soberano, ¿no? O sea, los demonios le tienen que hacer caso, pues, están bajo su dominio. Eso es así. Sí. Dice un comentarista el otro día, estaba escuchándolo, dice que el diablo es el diablo de Dios. Y nos vemos ahí en un ejemplo en el Así próximo es, así es. párrafo. Cuando lleguemos al próximo párrafo, cuando la conversación que Job tiene con Satanás en el capítulo 1, el capítulo 2, es prueba fehaciente de lo que estamos hablando. Eso es correcto. Él tiene que pedirle permiso al Señor para poder tocar a Job. Ujú. Seguimos. Gracias. Muy buenas las observaciones. Además, la Biblia lleva esta enseñanza más lejos. ¿Cuán lejos? Sostiene que Dios gobierna incluso sobre la maldad, que es lo que estaba diciendo Gilberto ahora. Esto podría resultarnos chocante, pero Jeremías reflexiona sobre esto al preguntar: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, dice Lamentaciones 3:37 al 39. Nada ocurre sin permiso de Dios. Usted está claro en eso, ¿verdad? Nada ocurre sin permiso de Dios. Si ocurrió algo malo, lamentablemente, Dios lo sabía. Si ocurrió algo trágico para familiares o lo que sea, Dios lo sabía. Lo podía prevenir y eso es distinto, eso entramos en otro campo. Pero de que se le escape algo a Dios, jamás. Dice, incluso el mismo Satanás se somete en este sentido. Es el ejemplo que trajo Gilberto y yo le estaba añadiendo el evento de Job. Por supuesto, la Escritura afirma que él no es culpable en ningún sentido por el pecado. Santiago, el capítulo 1, versículo 13, habla de las concupiscencias, ¿verdad? Nosotros no somos tentados por el Señor, Dios no tienta a nadie. Nosotros, nuestras propias concupiscencias, son el resultado de esas, son la razón por la que nosotros pecamos. Por eso sí, pero no porque Dios sea quien nos tiente. Pero el mal no es una bestia que se salió de control, se le salió de control a Dios. Él es soberano sobre todo bien y sobre todo mal. Nosotros necesitamos responsabilizarnos muchas veces de nuestras acciones, nuestras decisiones. Eso es algo que yo he trabajado bastante y puedo decir en consejería abiertamente. Y muchas veces en consejería, dirían secular, con parejas, con individuos de compañías, porque todo el mundo siempre tiende a apuntar: mi jefe, aquel hizo, el otro hizo, y es culpa de aquel, y es culpa del otro. Y cuando uno sigue analizando y sigue uno cavando el hoyo y sigue buscando más profundo, la gente sigue apuntando y se sigue haciendo el hoyo más hondo y se hunde uno mismo. Y a la larga no mira nuestra responsabilidad. Y nosotros necesitamos, en vez de decir el enemigo es culpa del enemigo, él fue el que me bloqueó. Es que el enemigo me tiene mal.
Estoy confundido, no puedo pensar, es el enemigo. Es que no puedo llegar a tiempo, es el enemigo. Es que no puedo hacer, es el enemigo. Mire, yo le tengo una historia corta. Dice que hubo este señor que estaba en una iglesia el domingo y el pastor lo mira mientras está predicando y no llevó la Biblia. Y cuando el pastor está saludando a la gente afuera, le dice, oye, Pepe, ¿no trajiste la Biblia hoy? ¿Qué pasó? Y dice, no, pastor, es que mire, fue el enemigo, definitivamente, porque yo estaba para salir y tenía todas las cosas organizadas y salí y cuando me di cuenta, el enemigo me bloqueó. No pude hacer nada. No la traje, pero el domingo que viene yo la traigo. El domingo que viene llega sin la Biblia. ¿Y qué le dice? Oh, no, es el enemigo, pastor. Le estoy diciendo, mire, yo estaba listo ya y tengo 3 hijas, uno en Connecticut, uno en Boston, uno en Puerto Rico, y las 3 me llamaron. Y me agarro tarde y salgo corriendo, se me quedó la Biblia, pero el domingo que viene, no se preocupe, que yo traigo la Biblia. El domingo que viene llega sin la Biblia. Y le dice, pastor, ¿qué pasó el domingo, este domingo? Pastor, mire, bueno, para hacer la historia larga corta, próximo domingo se está vistiendo, se está poniendo la corbata y le tocan a la puerta. Y el hombre abre la puerta y era el enemigo. Le dice, mira, aquí está la Biblia, hermano. Llévatela, por favor. O sea, no digas más que es culpa mía. Asume tu responsabilidad, es culpa tuya. Nosotros necesitamos tomar acción para que no siempre la culpa son del enemigo ni de otra gente. Dice, por supuesto, la Escritura afirma que Dios no es el culpable en ningún sentido por el pecado. Pero el mal no es una bestia que se le salió de control. Él es soberano sobre todo bien y sobre todo mal. Necesitamos nosotros, ¿verdad? Como dice Santiago, Él no nos va a tentar. Nosotros necesitamos estar conscientes y tomar mejores decisiones. Dice el próximo párrafo, esto evidentemente podría resultarnos preocupante o incómodo, pero la Biblia nos dice que deberíamos provocar una reacción totalmente opuesta, que esto debería provocar una reacción totalmente opuesta. Dios no es alguien que reacciona ante lo impredecible porque para Él no hay nada impredecible, intentando preservarnos de un mal incontrolable. Él preservó a su pueblo por medio de José, encaminando el mal de sus agresores a bien. Génesis 50:20, ustedes se acuerdan de la historia, ¿verdad? José fue vendido por los hermanos, después llevado como esclavo, llega a casa de Potifar, lo culpan de algo que él no tenía nada de culpa, la esposa de Potifar, va preso, dicen que estuvo preso como 15 años más o menos, no fueron 2 o 3, fueron bastantes. La cosa es que cuando los hermanos llegan, se enfrentan, hubo una hambruna grandísima, y se enfrentan ¿con quién? Con José. Y José era el segundo en mando en todo Egipto. ¿Acaso eso fue una casualidad? ¿Qué fue lo mismo que le contestó José a los hermanos cuando se le descubre? Oh, ustedes quisieron hacerme mal. Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios tenía otro plan. O sea, por eso es que aquello de que las cosas obran para bien, ese es un buen ejemplo de cuando las cosas obran para bien para aquellos que son llamados. Y esa era la cadena de eventos que yo, por ejemplo, le estaba poniendo hace un ratito cuando estaba hablando del ejemplo de Romanos 8, 28 y 29. Seguimos en el libro. Dice, hoy, tal como entonces, ha prometido que usará todo lo que ocurra en nuestra vida, bueno o malo, para nuestro bien. Romanos 8, 28. Y nada podrá evitarlo. En esta próxima sección es cuando puede venir algo de controversia. Aquí es cuando la soberanía de Dios, en muchos de los casos, la gente cuestiona, pregunta y no saben diferenciar una cosa de la otra. Dice, la humanidad es responsable de sus decisiones. Yo había venido hablando de eso desde el plano profesional psiquiátrico hasta ahora, del plano teológico. Dice, al estudiar la soberanía de Dios, suele producirse la pregunta, ¿somos solo unas marionetas en las manos de Dios? ¿Realmente tenemos voluntad? La Escritura afirma que sí, somos seres con voluntad propia y por lo tanto responsables ante Dios. La soberanía de Dios no niega que seamos seres que toman decisiones
conscientes y que tienen consecuencias. Hablamos ahorita de rectitud, hablamos de moralidad, y eso ahí es donde entran nuestras decisiones conscientes y las consecuencias. Todo lo que hacemos en esta tierra tiene un impacto en nuestra vida actual y, oiga, en nuestra vida eterna. Aquí no hay nada que se escape a nuestra vida eterna. Vamos a tener que rendirle cuentas al Señor por todas nuestras acciones. Aquello bueno y aquello que no fue tan bueno y tan bueno. Eso no quiere decir que vamos a perder la salvación ni cosas que se parezcan, no. Pero hay que rendirle cuentas por nuestras acciones. Dice, la Biblia afirma que todos seremos juzgados al morir, ¿verdad? Hebreos 9:27 dice que el hombre morirá una vez. Dice, allí Dios juzgará todo ser humano. Está en Isaías 66:16. Aquí es importante reconocer que la palabra lo describe como un juez justo, como él le dice a Timoteo en la segunda de Timoteo 4:8. Él no juzga a la ligera, ni permite que nadie se salga con la suya. Eso está en Números, en el capítulo 14, en la segunda parte del versículo 18. Y él toma su justicia tan en serio que para ofrecernos perdón, dio la vida de su hijo en nuestro lugar. Esto, de verdad que ahorita yo decía que nosotros apenas entendemos la cruz. Creo que es un sacrificio demasiado grande, con demasiadas implicaciones, que nosotros apenas diríamos en Castilla la Vieja que we're scratching the surface. Estamos raspando la superficie. Para entender lo que pasó allí, para entender la toma de decisiones, para entender la valentía del hijo de decirle al padre, yo voy, envíame a mí. No tengo que ver nada con eso, pero yo voy. Pues dice segunda de Corintios 5:21 que al que no cometió pecado, se convirtió en pecado. Al que no había hecho pecado, se convirtió en pecado para dar su vida por nosotros. O sea, yo dije la semana pasada que a veces no entendemos la magnitud. Y si entendiéramos la magnitud, y me estoy incluyendo en el caso, creo que pecaríamos mucho menos. Mucho menos. Dice, entonces, si su soberanía nos hiciera libres de culpa, Él no ejercería ninguna clase de condenación contra nosotros. Claro, si su soberanía nos hiciera libres de culpa, pero eso no es el caso. Pero la realidad es contraria. Todos somos culpables ante Él. Por esa razón nos condena justamente. ¿Qué es lo que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la vida eterna. Todos pecamos. Todos nacimos con el pecado de Abraham, de Adán encima, ¿no? Todos. Difícil de nosotros borrarlo. Únicamente la manera de borrarlo es aceptando al Señor. Y entonces se nos adjudica la justicia de Él. O sea, es una justicia adjudicada. No es que nos estén librando y nos digan, ya tú no pecaste, ya yo me olvidé. Sí, el Señor se olvidó. Pero es como cuando el ejemplo que damos que usted va a la corte y en la corte le dieron, el juez pues le dijo, mira, excediste a la velocidad, es verdad, pero ok, yo te voy a dar una oportunidad. Eso, el Señor Padre nos está dando una oportunidad a nosotros por aceptar al Hijo, aceptar su sacrificio, y entonces nosotros se nos adjudica, se nos da la justificación por nosotros creer en el sacrificio de redención, en el sacrificio vicario de Jesús. Así que no es que se nos borre todo eso, no es que se nos quite la culpabilidad, sino que se nos adjudica la justificación. Sigue diciendo el libro. Pero, y se pregunta, ¿qué tan libres somos? Y aquí es donde entra para mucha gente la contrariedad de esta. Somos marionetas y el Señor tiene todo predestinado para nosotros, y Él sabe exactamente todo lo que va a pasar, no sabe cuánta libertad tenemos. Vamos a ver si cuán bien lo puede explicar el libro. Dice, la Biblia expresa que de nacimiento todos tenemos problemas en nuestro corazón y todos nos hemos desviado.
Eso cuando dice Romanos 3, 10 al 18, que también lo dice Salmo 14, lo dice Salmo 53 al principio, que no hay uno bueno, que todos pecamos, que el Señor salió a buscar uno y no encontró uno bueno, ¿verdad? Dice, esto se debe al pecado de Adán y de Eva, que corrompió toda la creación y evitó que viviéramos en justicia como Dios hubiera querido, ¿verdad? Como dice Romanos 5:12. Debido a eso, es imposible dejar el pecado en nuestras fuerzas. Así que nuestra libertad, esta es la clave de todo. Nuestra libertad está condicionada a nuestro estado interno. Somos pecadores y, aunque no es lo único que hacemos, no podemos dejar de pecar en nuestras fuerzas. O sea, necesitamos de las fuerzas de Dios, las fuerzas del Espíritu Santo, las fuerzas del Hijo, para que nos ayuden a alejarnos del pecado. Ya nosotros somos nueva criatura, ¿verdad? Romanos 5, Romanos capítulo, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que somos nueva criatura, y somos nueva criatura. Ya no somos los entes pecadores que éramos antes. Ya el Señor nos redimió de todos aquellos pecados que nos encontró muertos en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que nosotros somos pecadores, y aunque no es lo único que hacemos, no podemos dejar de pecar en nuestras fuerzas. Ahí es donde llega Jesús. Él trajo lo que nos haría libres, y dice entre comillas libre, ¿verdad? Y ahí está Juan 8:32, que dice que nosotros, que Él es, cuando somos, se me fue de momento, perdóname. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ¿quién es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Cristo. Por su obra y al tener fe en el Evangelio, Él nos da la libertad de vivir una vida nueva en amor, según dice Gálatas capítulo 5, versículo 1 y versículo 13. Es entonces cuando nuestras decisiones pueden ser más que simplemente las obras de la carne, como enumera Pablo en el capítulo 5, versículos 19 al 21, las obras de la carne, y convertirse en el fruto del Espíritu, aquellos que se enumeran entre el versículo 22 y 23, ¿no? Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. ¿Ves? Cuando somos vivificados por Dios, nuestras decisiones se convierten en una verdadera libertad. No es pasada libertad engañosa donde nos esclavizábamos a nuestros deseos, que eso se constituye un libertinaje, o a una ley en la que en realidad no podíamos cumplir, que eso es legalismo, como hacían los fariseos, ¿verdad? Que le imponían carga a la gente que ellos mismos no podían cumplir. Cristo nos da la verdadera libertad de cumplir su voluntad, tal como está revelada en las Escrituras. En Arroyo Habichuela, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Únicamente si estamos con el Señor y Él está dentro de nosotros, estamos en Cristo y nosotros nos sujetamos a su voluntad, entonces nosotros podemos empezar a hacer aquellas cosas que a Él le agradan. Y entonces nuestra libertad no es el libertinaje que teníamos anteriormente. Anteriormente nuestra mente estaba todo en el mundo, en las concupiscencias, como diría Santiago, en aquellas cosas que satisfacen y placen al mundo, pero no satisfacen a Dios. Y ahora nosotros hemos hecho un giro, 180, un giro, y las cosas que estamos haciendo, espero, que satisfagan a Dios. Nos satisfacen a nosotros, por un lado, satisfacen al Señor, nos dan credibilidad delante de Él, son justas, son rectas, son morales, nos ganan más libertad, pero más compromiso con el Señor,
y estamos más a tono, más en línea con el propósito de Él para cada uno de nuestras vidas. Entonces, aquello que nosotros decimos libre albedrío para el cristiano tiene unos guardrails, tiene unos, ¿cómo se llama en español? ¿Alguien que me ayude? Unos ayudadores, Unas barandas, Unos parámetros, unas barandas. unas barandas, parámetros. unos parámetros donde nos podemos nosotros sostener. Nos podemos sostener de la justicia, de la misericordia, de la bondad de Él. Nos podemos sostener de las buenas decisiones, nos podemos sostener de aquellas cosas que Él ha diseñado para nosotros, aquellas buenas obras que se fueron diseñadas desde antes de la fundación de la tierra. Esas son las cosas que satisfacen y que nos pueden decir alguna gente, no, lo que pasa es que tú estás esclavizado a la religión, tú eres qué sé yo, un legalista, ¿no? No es que somos legalistas, seguimos la voluntad de Dios. ¿Alguien quería decir algo? Y al seguir la voluntad de Dios, nos apegamos más al plan de Dios para cada uno de nosotros, nos separamos de las cosas del mundo. Entonces la gente nos ve, la gente que no es cristiana, aquellos que no han aceptado al Señor, que tratan de justificar su acción, sus acciones, y tratan lo que hacen es tratar de criticarnos y de bajar nuestra autoestima, si se puede decir así, diciéndonos que nosotros somos esto, somos aquello, porque no somos iguales que ellos. Contrario, deberían ellos ser iguales a nosotros. Pero lo que buscamos es hacer la voluntad de Dios. O sea, nuestra libertad está sujeta, si se puede decir así, se circunscribe con la voluntad del Padre. Ahí está nuestra libertad. Ese es nuestro libre albedrío. Brother, may I say something? Dígame. Más o menos lo que estamos hablando ahora es Romanos 7, when he says, while we were living in our flesh, that we were aroused by the law working, and now we are released from the law, having died to that which held us captive. So now we can serve the Spirit. Correcto. Antes no podíamos, now with this Holy Spirit, we may bear fruit for God. Correcto. Antes servíamos al Espíritu, antes servíamos a la carne, mientras hoy servimos al Espíritu Santo. Y tenemos al Espíritu Santo con nosotros que nos guía. Para hacer fruto para Dios. Correcto. Muy bien expresado eso. Muy bueno. ¿Alguien más quiere decir algo antes de pasar a la próxima página? Yo lo que tengo una pregunta. Dígame, pastor. ¿Puede el hombre natural tener libre albedrío para escoger a Dios? Si me pregunta a mí o le pregunta al grupo. Una pregunta general. No, el hombre natural no tiene el libre albedrío para escoger a Dios porque lo que quiere escoger siempre es lo malo. Sí, así mismo es. Por eso es que por la depravación del hombre es tan tal que estamos muertos. Estamos muertos por nuestros pecados y delitos. O sea, no podemos, el hombre natural que no puede elegir, escoger a Dios. Dios, por eso dice Jesús en Juan 15, yo los elegí a vosotros, no vosotros a mí, porque el hombre natural no puede tener esa decisión de buscar a Dios. Dios nos busca a nosotros. Correcto. Y es donde dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Él dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, ni un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, esa es la inclinación natural, o sea, la inclinación del hombre natural. No es buscar a Dios, al contrario, es despegarse de Dios lo más posible. Entonces, ahí es donde entra la disparidad y la crítica hacia nosotros cuando nosotros nos apegamos a Dios, como estaba diciendo Ismo hace un ratito, para hacer las obras que nos llevan y nos apegan más al Espíritu Santo. No las obras de la carne, pero las obras del Espíritu. Para dar fruto. Para dar fruto. Así que es ahí donde está la ciencia y donde está la controversia, y digo controversia entre comillas,
con la gente del mundo que nos habla del libre albedrío y nos dicen que nosotros no tenemos libre albedrío. No, el libre albedrío de nosotros está establecido por la voluntad de Dios y hacemos las cosas que son de la voluntad de Dios. Y esas son cosas que son buenas. Porque dice que la voluntad de Dios es buena, santa y agradable, ¿verdad? Pedro, Diga usted. una observación ahí, vamos a, sin llegar a esa pregunta, pero ubiquémonos en el Génesis. Ok. Con todo lo que hemos aprendido hoy o leído, decimos que Adán y Eva fue tentada por el diablo, pero bajo lo que hemos estudiado, esa tentación tuvo su origen en Dios, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué Dios utilizó el diablo para tentar y no lo hizo directamente él como prueba? Porque dijimos hace un ratito que Dios, y lo dice Santiago, capítulo 1, versículo 13, que Dios no tienta a nadie. No, por eso te estoy diciendo, ¿por qué no lo hizo? Licencias. Sí, yo entiendo eso, pero ¿por qué tú utilizó el diablo para tentar y no lo hizo él como prueba, Dios mismo? Porque bajo ese esquema, Dios te manda pruebas, no tentaciones. Esa respuesta la vas a tener allá. Es como un engaño, ¿no? Por el engaño. Porque tampoco puede engañar. No, de engañar, Dios engañarnos a nosotros. Exacto, no lo hace. No lo hace, no, su naturaleza no lo permite, ¿no? No, claro que no. No, él sabía que Eva iba a fallar, claro que sabía que iba a fallar. Pero era el trabajo de Satanás, no era el trabajo de él ofrecerle la tentación. No, de ninguna manera. Sabemos que Dios no tenta, eso lo tenemos claro. ¿Verdad? Era el trabajo de Satanás y era la oportunidad de Eva de decir que no, o en su defecto de Adán, que era el jefe de familia, que era el sacerdote del hogar, el decir, ok, tú pecaste, corregirla. yo no me voy a unir. Yo quisiera aportar algo, hermano Pedro. Diga usted. Con respecto a lo que está diciendo Gilly, o sea, no sé si es Dios sabiendo que iban a ocurrir las cosas. Cuando le dije a Adán y Eva, coman de lo que quieran, pero ese arbolito no me lo toquen. Yo me pongo a pensar una abuela, una mamá con sus nietos o sus hijos y les dicen, muchachos, vea, coman las galletitas, pero esto que está aquí no me lo toquen. En nuestra naturaleza, como dice el refrán, la curiosidad mató al gato. Eso es así. Yo me pongo a pensar también en eso, porque hablando de que el pueblo escogido de Dios fue escogido antes de la fundación del mundo. Y escucho aquí también cómo Dios puede dirigir el corazón de los hombres o de las mujeres que han sido escogidas para ser ese pueblo santo. Esa bondad que Dios ha puesto en el corazón para que nosotros seamos receptores de su palabra, de una manera que podamos sufrir esa transformación, porque todos estamos, como dicen por ahí, en el paquete. Es como dice en el versículo 34 de Proverbios 8. Bienaventurado el hombre que me escucha. O sea, Dios ya nos deja las instrucciones. Velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Obviamente, como estábamos hablando ahorita, hay personas que dicen, no, usted está muy religioso, qué pereza. Y no atendemos el consejo, ¿sí? No atendemos el consejo y aprender a ser sabios y no menospreciar esa sabiduría. Pero a veces la maldad está tan enseñoreada en algunas personas, como dice ese versículo, el enemigo tiene entenebrecido el entendimiento algunos. Y esa parte, hasta dónde Dios lo permite o no lo permite. Hemos visto ejemplos en la Biblia donde personas que de verdad no merecían nada y sin embargo el favor de Dios llegó transformando esas vidas. Entonces, nosotros no somos llamados a juzgar a nadie, simplemente
queremos que el amor y la bondad de Dios llegue a cada uno de ellos, porque nosotros no alcanzamos a tener ese conocimiento, pero Dios es el que produce el querer y el hacer en cada uno de los, para bien o para más. Eso es así, Cabelo. La gente, mira, a la larga, el cielo va a estar lleno de gente que quiso llegar al cielo. ¿Verdad? Si son llamados, no lo son, todo lo demás que querramos decir, ok, fine. Pero hicieron el trabajo, aceptaron al Señor, vivieron una vida piadosa y no los podemos criticar porque llegaron al cielo. Pero también el infierno va a estar lleno de gente que lamentablemente decidió llegar al infierno porque tuvieron una oportunidad y no supieron escoger. Mira lo que le dice Moisés en Deuteronomio. Le dice a su pueblo en Deuteronomio 30, ya despidiéndose. Dice, a los cielos y la tierra llamo, Deuteronomio 30, 19, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Ok? Mira las alternativas que Moisés le pone al pueblo. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob les habría de dar. Así que siempre hemos estado llenos de decisiones. La de Adán y Eva, la primera, ¿estaba escrito? Sí. ¿Sabía él lo que iba a pasar? Sí. Cuando Moisés escribe esto, él no sabía lo que ellos iban a hacer, distinto al Señor, obviamente. Pero siempre hemos estado llenos de decisiones por tomar. Entonces, decir obligaciones mucho, pero decir nuestra necesidad debe ser la de tener la capacidad de tomar buenas decisiones, decisiones moralmente agradables a Dios, decisiones que nos acerquen a la voluntad de Dios. No que nos alejen, sino que nos acerquen a la voluntad de Dios. Eso es nuestro libre albedrío. Ahí es que estriba la diferencia en reconocer qué es el bien y qué es el mal. Si está dentro de la voluntad de Dios, es bueno. Si está fuera de la voluntad de Dios, no lo consideres. Pastor, son las 15. No sé si continuar o continúo la semana próxima. Como usted guste. El flow, la gente tiene, no sé, sus obligaciones, no sé lo que ustedes, cómo se sientan. Vamos entonces a la semana próxima, así damos tiempo que los hermanos repasen esta clase y vengan con sus preguntas, porque este tema deja muchas preguntas en el aire. Yo entiendo que sí. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta ahora? Bueno, yo lo voy a dejar aquí, entonces le entrego al pastor y quiero darle las gracias por soportarme hoy con todo el sudor y todo lo demás. Así que perdónenme, please, voy a tratar de no hacerlo nuevamente. Gracias, Pedro. A sus órdenes. Muchas gracias, Pedro. Gracias a los hermanos que se conectaron esta noche, recordándole que el domingo estamos en el servicio presente, todos juntos, unánimes, adorando a nuestro Dios. Le invito a que ya desde este momento vayan preparando sus corazones y deseando tomar la decisión, ¿verdad? Como yo siempre digo, intencional de querer estar ahí y estar junto a los hermanos. Así que vamos a orar para despedirnos. Te damos gracias, Dios eterno, por el tiempo que hemos estado hablando, conversando, estudiando tu palabra. Entendemos, Dios del cielo, que hay cosas que están escritas en tu palabra que debemos aceptarla, abrazarla por fe.
Nuestra mente finita no tiene la capacidad de entender tus misterios y debemos de aceptarlos simplemente por fe. Ayúdanos, Señor, a comprender aquello que podemos y tenemos la capacidad de comprender. Danos la sabiduría necesaria, danos la iluminación que necesitamos para comprender lo que tú quieres que entendamos. Te doy gracias por el maestro, te doy gracias por cada hermano, que el resto de esta noche podamos, Señor, antes de irnos a la cama, repasar este tema y meditar y reflexionar en la grandeza de la obra que tú has hecho en nuestra vida. Gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo y gracias por la familia que tenemos en el pueblo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, buenas noches. Nos vemos en el Bendiciones para cielo. todos. Si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Amén. Ah, qué Gracias, bueno. Pedro. Bendiciones a todos. Gracias, Pedro. brother. Thank you. Well, thank you. Gracias, Pedro. Dios los bendiga. Gracias a ustedes. Buenas noches. Pero, Bye, buenas bye. noches.